médico epidemiólogo Antonio Quispe con nosotros. Doctor Quispe, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Gracias por la oportunidad de comunicar. Invitarlo a usted porque es un científico que dice las cosas como son, que es lo que se necesita en estos momentos. Usted dice, lo que se viene no tiene precedentes en la historia del Perú. La crisis sanitaria que vamos a enfrentar las próximas semanas va a ser Iquitos multiplicado por 5. Me va a disculpar, doctor Quispe, pero esto suena apocalíptico. Y lo peor de todo es que no es una opinión desinformada, es todo lo contrario. Es un estimado conservador de lo que va a pasar si no se implementan y no se toman decisiones basadas en evidencia científica. Al escucharlo, la única salida que tendríamos los peruanos es una cuarentena total, pese a que eso no solo es entendible, sino necesario desde el ángulo sanitario y científico. Pero la realidad está, por lo menos está ahí, la evidencia ha demostrado que somos un país que no podemos sobrellevar un encierro como el del año pasado, porque al final la gente termina saliendo a la calle y surge, como en ese momento, el caos y el descontrol. Pero usted propone esta cuarentena. No la propongo yo, es como les decía desde un inicio a los que han consultado. Esto es toma de decisiones basadas en evidencia. Claro. ¿Qué nos dice la evidencia con respecto a qué funciona para controlar a esta variante súper contagiadora? Es más difícil que controlar que la anterior, que la cepa original de Wuhan, que es mucho menos contagiosa. Pueden ser igual de letales, pero la velocidad con la que se han disparado los casos no tenía precedentes en la historia de la epidemiología. Es impresionante ver las curvas de todos los países en Europa que están verticales. Y para parar ese nivel de contagio, no necesitas una medida menos efectiva, sino todo lo contrario, mucho más efectiva. Y ese mucho más efectiva implica una cuarentena estricta, fiscalizada, que verdaderamente permita romper esa cadena de transmisión y evitar que una persona contagie a otra. Mirando las cifras y siguiendo una explicación del matemático Marco Loré de Mola, él hace la comparación de la primera ola con la segunda y estamos justo en el momento, haciendo la comparación o el espejo con la primera ola, que de aquí a 12 semanas vienen las elecciones. Y según los datos del SINADEF, al día de hoy mueren en promedio 593 personas a diario, por toda causa a nivel nacional, ¿no? Pero hay un exceso de 300 por día. La curva sigue creciendo. El problema, ¿sabe cuál es? Que en 12 semanas son las elecciones. Entonces, se debería pensar en la posibilidad de una postergación de las elecciones, entendiendo que va a ser un evento que va a generar evidentes aglomeraciones, toda la gente va a salir, millones de peruanos en las calles. ¿Qué piensa usted? Que es la pregunta equivocada, ¿no? Tu casa se está incendiando y tú estás preguntándote cómo hago para remodelarla. No, la pregunta no es esa. La pregunta es cómo apago el incendio. Ajá. Marco, con todo el conocimiento que tiene, hace un supuesto negado completamente equivocado. A ver. Que el virus de Wuhan es el mismo que el virus que vamos a enfrentar ahora. ¿Ese era un bicho? Ese es un super bicho. Este contagiaba 2 o 3, este contagia 3 o 4. Este demoró 3 meses llegar al pico, a este demora 1 mes llegar al pico. Y ese pico solo lo consigues si controlas la transmisión. Si no lo consigues, sigue disparándose. Entonces, los estimados de Marco son extremadamente conservadores. No se acercan ni siquiera a un estimado hecho correctamente, asumiendo que es un virus súper contagiador, que no tenemos los mismos recursos que teníamos para enfrentar la primera ola, que los que tenemos ahora para enfrentar la segunda ola, y no consideramos el enorme caldo de cultivo que fue diciembre para el Perú. Esta semana empezaron a morir todos los papás, hermanos, primos, hijos de los fiesteros de Año Nuevo. Normalmente se produce un incremento de casos, 4 semanas después se produce un incremento de fallecidos. Sí. Por eso es que Inglaterra, a pesar de haber controlado su curva y empezaron a disminuir, la curva de fallecidos está vertical, en ascenso sin control.
lo que vamos a observar en las próximas semanas es que vamos a enfrentar la peor crisis sanitaria de nuestra historia. Y estamos actuando como si fuera una brisa de verano. Entonces, lo primero, para usted, cuarentena total. Nuevamente, salvo que alguien me cuente que la ciencia... Es que tú tomas decisiones basadas en la mejor evidencia disponible. Hoy día no hay una sola intervención distinta a la cuarentena estricta que haya controlado a la bestia. Ahora, me quedó dando vueltas en la pregunta previa cuando le hablaba sobre la posibilidad de postergar las elecciones con la proyección de Marco que habla de 12 semanas. Usted dice que esas 12 semanas se reducen ¿a cuántas? ¿A 2 semanas? ¿A 3 semanas? ¿En qué momento podría usted estimar de un pico de casos de coronavirus? ¿Qué pico? O sea, la gente tiene que entender que el pico se produce porque controlas la transmisión. Y la cantidad de infecciones que se dan empiezan a ser, por cada caso infectado, menos de un caso infectado. Lo que vamos a ver es que cada caso contagia a 4. ¿De qué pico estamos hablando? ¿Vamos a asumir alegremente que mágicamente o mágico-religiosamente la curva va a quebrar sola? ¿Dónde se ha visto eso? Ajá, o sea, claro, no estamos hablando, usted, entiendo, la explicación es un pico, es que sube y baja. Digamos, acá lo que no se tiene claro es que va a bajar, solamente tenemos claro que esto se dispara. Exacto. En todos los países donde pica es porque el gobierno, la sociedad, hace todo lo que tiene que hacer para controlar la transmisión. ¿Qué medidas está implementando el Perú para controlar la transmisión hoy en día? Disminución de aforos. Y separar regiones en moderadas, altas y muy altas en cuanto a su riesgo. No es para ¿Se han dado la vuelta por esas regiones que están en muy alta y que están súper restringidas como están? Bueno, lo único que se reporta son fiestas, en la mayoría de los casos, ¿no? Reuniones. Pero mira los índices de movilidad. Podemos hacer esto mucho más informado. Y lo peor de todo es esto, ¿no? Que todo esto lo aprendimos en la primera ola. ¿Cómo se informaba el cumplimiento de las medidas de restricción? Porque veías los indicadores de movilidad en los paraderos, en los mercados, en los centros comerciales, en las casas, y la gente dejaba de movilizarse en todos sitios y aumentaba la movilidad en las zonas residenciales, en las casas. Entonces la gente dejaba de transitar en las calles y se movilizaba más en su casa. Ahora estamos como si no hubiera medidas de restricción porque no había ningún impacto de las mismas. Es lo que algunos llaman el agotamiento pandémico, pues, ¿no? Entonces, la salida es cerrar todo. No, mira, permítanme ser crudo porque es importante. Por favor. Los casos se van a disparar. Las muertes se van a disparar. Y la única forma que esa tendencia, que va a estar vertical dentro de poco, quiebre, es porque el Estado y la sociedad nos unimos para disminuir los contactos cercanos y romper la cadena de transmisión. Hacer eso con el virus de Wuhan nos costó cuántos meses de quebrar la economía y todo el esfuerzo que hizo la gente, con todas las medidas de restricción que tuvieron que escalarse hasta un punto en que fueron completamente rigurosas, y aún así a media caña lograron controlar un virus debilucho. Ahora enfréntate al supervirus que tenemos ahora. Con las mismas medidas lo vas a conseguir. No hay forma. Entonces, ¿qué hacemos? Me quedé sin preguntas, importante, doctor Quispe. No, hay que ser propositivos. Por favor, lo escucho. Ahorita, por ejemplo, tú planteas tu pregunta de las elecciones. Cuando me preguntan a mí elecciones, yo le respondo, ¿qué elecciones? ¿Tú crees que se van a dar elecciones con 1.000, 4.000, 16.000 muertos por día? No hay forma. Entonces, antes de pensar en remodelar la casa, preocupemos de que no se termine de incendiar. Y ahora, en diciembre,
se les dijo al gobierno, las fiestas van a disparar los contagios. En esa época no sabíamos que una variante supercontagiadora ya estaba diseminándose por todo el país. Ahora lo sabemos. Llegó en diciembre. En Inglaterra le tomó 4 semanas convertirse en la especie predominante. De 0 a 100, 4 semanas. ¿Por qué vamos a asumir que en Perú va a ser diferente? Todos los indicadores están en rojo. Toda la evidencia que tenemos nos dice que se viene una crisis sin precedentes. ¿En qué momento vamos a actuar? Gracias por su sinceridad, doctor Quispe, como siempre. Y gracias, Jaime, por la oportunidad de comunicar. Vamos a estar frecuentemente digamos, revisando sobre todo estos días que vienen, pues a tomarle sus recomendaciones sin anestesia, que es lo que corresponde en esta clase de circunstancias tan duras que vivimos en el mundo. Hasta una nueva oportunidad. Muy buenas noches. Gracias, Jaime. Buenas noches. Muy bien. Y es que al doctor Quispe no le falta razón. Las cifras del fin de semana nos han reportado el sábado 116 fallecidos, ¿ya? 116 fallecidos el día sábado. 26 más en comparación al viernes. ¿Ah? En total, 4.544 total de casos confirmados por coronavirus. 2.778 solamente en las últimas 24 horas. Eso fue sábado. El día domingo, los fallecidos se contaron en 101, 15 menos en relación al día anterior. 4.342 casos en total. 2.565 solo hasta el día domingo. Y es que les decía al principio del programa que las cifras de coronavirus, y por eso ha sido importante escuchar al doctor Quispe, las cifras de coronavirus no proyectan un panorama alentador, sino todo lo contrario. Y es por eso que nos vamos a permitir nuevamente terminar el programa con las recomendaciones habituales que siempre les hacemos. ¿Tenemos también, me decías, las cifras de hoy? ¿Tenemos las cifras de hoy para cerrar o no? ¿Sí? A ver, ahí están. Estas son las cifras de hoy, por si acaso. 2.534 casos confirmados en las últimas 24 horas. Son 3.893 en total. La diferencia, los 1.359 corresponden a los 7 días anteriores. Se han tomado 25.791 pruebas, ¿ya? Y la cifra de fallecidos por coronavirus, según este reporte oficial, es de 60. Pero como les dije hace un momento, según el ingeniero Rodrigo Parra, que publica y cita cifras del SINADEF, las cifras en promedio son de 593 peruanos muertos por coronavirus. Y les decía entonces que en este escenario nos vamos a permitir terminar, ya nos vamos, ya son 16, pero decirles como siempre que se laven las manos durante al menos 20 segundos, que usen alcohol en gel cuando salgan a la calle, que usen siempre mascarilla para salir de la casa y cúbranse todo esto, no así, no así, no así, así. No es un cubrebocas, es tapa todo. Y si van a usar el transporte público, lleven el protector facial. No lo usen de visera, que es lo que veo siempre en las estaciones del Metropolitano, por citar un ejemplo. Mantener la distancia social con la gente, son 2 metros. Preferir siempre lugares ventilados y al aire libre. Por eso hemos decidido volver a no hacer ninguna entrevista presencial. Tomemos conciencia todos y todas. Nuevamente, otra vez, cada día se cae un avión y mueren todos. Así son las muertes a diario en el Perú por coronavirus.